A principios del siglo XXI se estudió en la Universidad de Duke de Estados Unidos que el 40% de las acciones diarias que realizamos lo hacemos de modo inconsciente, que no necesitamos utilizar la conciencia para hacerlo de modo automático. Esos son los hábitos. Por lo tanto, el proceso de cambiar ciertas conductas arraigadas, fuertemente arraigadas, es un proceso difícil, pero no imposible. Se asegura que se puede implementar un comportamiento sin tenerlo arraigado todavía si lo repites continuamente en el transcurso de varios días. Sí, pero ¿cuántos días?, nos preguntamos. Pues resulta que el doctor Maxwell Maltz en 1960 era un cirujano plástico que observó que sus pacientes, después de las cirugías plásticas en este caso, tardaban 21 días en reconocerse con su nueva cara. Y entonces a partir de ahí se consideró que eran esos los días que se necesitaban para crear un nuevo hábito. Pero todo esto viene de mucho más atrás, porque ya en 1890, en el siglo XIX, William James, un filósofo y psicólogo que escribió un libro llamado El hábito, desarrolló el siguiente concepto. Para crear o romper un hábito, uno tiene que realizarlo durante un tiempo continuado. Pasado ese tiempo, la acción repetida quedará interiorizada, funcionando de manera autómata. Especifica que tiene que ser de una manera continuada para que se establezca ese nuevo hábito o se rompa otro. Por ejemplo, dejar de fumar sería romper con un hábito, y lo implementemos en nuestra rutina. Por ejemplo, mis dificultades para salir a la calle, que en un principio pensaba que era por la función ejecutiva, que no me funciona bien, es la que te permite organizarte, planificar y conseguir que hagas una acción. En mi caso era organizar y planificar lo que voy a hacer antes de salir a la calle. Me he dado cuenta de que esto ya lo tengo yo interiorizado, que lo que me cuesta es el simple hecho de pensar que tengo que salir a la calle. Entonces, si sigo esto del hábito de los 21 días, tengo posibilidades de que se convierta en una rutina y lo tenga como algo automatizado. Así que llevo ya 4 o 5 días haciéndolo seguidos y aunque estoy poquito tiempo, bueno, lo importante es que lo estoy haciendo cada día. Pero como diría mi padre, ahora es cuando la matan. Estudios recientes de del Colegio Universitario de Londres sugieren que este tiempo puede variar considerablemente, es decir, no solo 21 días, sino incluso llegar hasta 10 semanas. Todo depende del contexto, del sujeto y del hábito que se quiere reformar. Así que no es tan sencillo como los 21 días que hasta ahora se había constatado. Todo depende de la motivación, de la capacidad psicológica del individuo y de la resistencia que tenga para poder cambiar ese hábito o crear uno nuevo. Así que no es algo tan sencillo como parecía al principio con esos 21 días. Hablando del contexto, todo depende también de la frecuencia con que se realiza la acción, el entorno y las distracciones. Todo eso puede hacer que se alargue en el tiempo el adquirir el nuevo hábito. De todos modos, esta regla no funciona para todo el mundo, pero en el caso positivo, porque hay gente que quiere dejar de fumar y no necesita ni 21 días ni 10 semanas para hacerlo, lo hacen de un día para otro. Así que
me quito el sombrero ante esas personas que consiguen su objetivo sin ningún tipo de sí esfuerzo, porque tienen que hacerlo, sí tienen mono, porque el tabaco al fin y al cabo es una droga legal, pero tienen la motivación suficiente como para que ese hábito se deshaga. Hasta ahora hemos hablado de tiempo y constancia y de motivación sobre todo. Lo que ocurre es que para los enfermos de trastorno bipolar, por lo menos los de tipo 1, que tenemos los neurotransmisores dañados, que las conexiones neuronales no funcionan como deberían, eso hace que la plasticidad del cerebro no sea la misma que en un neurotípico, una persona que no tiene ninguna enfermedad mental. Así que eso dificulta el que podamos cambiar un hábito o crear uno nuevo. Porque, como sabemos todos, el trastorno bipolar afecta a la concentración, a la capacidad de atención y a la memoria. Es increíble que tenga que leer la palabra memoria para acordarme de ella en un texto tan pequeño. Pero vamos a obviar que somos bipolares por un segundo y vamos a tener en cuenta que el cerebro se adapta a nuevas situaciones y se forman nuevos hábitos gracias a eso. Volvamos con William James del siglo XIX, que ponía como ejemplo que si te encuentras con un oso, vamos a poner que el oso es el problema y ya que estoy yo hablando, pues es la calle. No es que tengas miedo, sino que tu cuerpo reacciona con sudoración, palpitaciones, nervios, y entonces eso te hace sentir que tienes miedo, pero no al contrario. No es que tengas miedo al principio y después te vengan las palpitaciones, etcétera, etcétera. Entonces, según él, la reacción fisiológica ante el estímulo es lo que provoca la emoción. Tengo pena porque lloro, no lloro porque tengo pena. Esta teoría ayuda a explicar las relaciones entre las reacciones y el cuerpo. Como supondréis, hay otras teorías al respecto, que no son las de James. Que la de James ya hemos dicho que es del siglo XIX, con lo cual habrán surgido un montonazo de teorías a lo largo de estos 2 siglos. Pero yo me decanto por esta porque es cierto lo de la sudoración, los nervios, el paralizarse, justo antes de sentir miedo, de identificarlo como miedo a salir a la calle. Y yo creo que con esto, aunque James también teorizó que el comportamiento está impulsado por una serie de instintos que contribuyen a la supervivencia, en mi caso no se cumple porque no necesito salir a la calle para sobrevivir. Hoy en día, como está casi todo informatizado, pues tenemos la suerte de que no es una necesidad de supervivencia. En estos casos solamente necesitas una pequeña excusa para no cumplir con los deberes. Se puso a llover en mi ciudad y ese día no salí, con lo cual los 20 días que tenía que hacer continuados se han roto y ahora tengo que empezar de nuevo. Nada, una actualización que quería darle al vídeo porque no es tan fácil esto. Que alguno dirá, pues haber cogido un paraguas. Ya, pero es que a mí me cambia el estado de ánimo cuando llueve. Entonces no es tan sencillo.